Sí. Buenos días. Hoy nos trae aquí una celebración de un acto del que nunca quisiera haber celebrado. Porque entonces nada habría sucedido. Tranquilidad. Y que tan fuerte sacudió nuestra localidad. Con la muerte de 68 personas, según los informes que cuento del Gobierno de Navarra. En primer lugar, quiero dejar algo muy claro. Estamos ante un acto de ayuntamiento, según la ley vigente, Ley Foral 33/2013. 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar del 36. Según el artículo 18, número 3, el Gobierno de Navarra impulsará junto a las entidades locales el reconocimiento público y permanente, a través de las placas, monolitos o menciones específicas, de aquellos cargos públicos o funcionarios asesinados tras el golpe militar del 18 de julio del 36. El acto se desarrollará de la siguiente manera. Presentaremos a los 3 cargos políticos que perdieron la vida. Recuerdo de todos los fusilados. Sí, buenos días. Yo no quería tomar hoy la palabra, pero bueno, basta que Juan está en este plan. Espero hacerlo lo mejor posible. Gracias. Bueno, presentación de los 3 cargos políticos que perdieron la vida. Recuerdo para todos los fusilados e inauguración de la placa en recuerdo de todos aquellos que formaron parte del Ayuntamiento de Azagra. Al final, Natalia Martínez nos cantará unas jotas dedicadas a todos ellos. Entonces vamos a empezar por el primero. Salustiano Luri Aldea. Creo que está por aquí la familia. Sube. Salustiano tuvo cargo en UGT en Navarra y fue presidente de la gestora del Ayuntamiento de Azagra. Estaba casado con Lucrecia Subirán, con la que tuvieron 8 hijos, 4 de los cuales también fueron fusilados: Basilio, Delfín, Máximo y Pablo. Era una familia que se dedicaba al mundo agrícola y que también tenían caballos. Pedro lo están buscando y la mujer de Basilio lo escondió en un agujero que hicieron en las cuadras debajo de las caballerías. Y Basilio, al saber los militares que lo estaban buscando a Pedro, fue torturado duramente antes de ser fusilado. Laire, el hijo de Basilio, iba a llevarle leche y pan a su padre a la cárcel. Pero uno de los porteros le dijo: tu padre ya no necesita desayunar. Primero fusilaron a 3 que fueron los hijos, Delfín, Pablo y Máximo, el 25 de julio del 36. Segundo, buscaron a Basilio en casa en el barrio de las Cuevas y se lo llevaron al ayuntamiento. Y finalmente mataron a Salustiano a los 62 años en Calahorra el día 3 de agosto. El segundo cargo que consta en la placa es Constantino Cerdán Sánchez.
político navarro nacido en Azagra el 29 de octubre de 1987. Perdón, subir alguno. Como decía, político navarro nacido en Azagra el 29 de octubre de 1897, fusilado el 2 de junio de 1937, de posición económica acomodada, era propietario de varias fincas, un comercio y una bodega. Estaba casado con Tomasa Alonso y con la que tuvo 2 hijos, Basilio y María Pilar. Su actividad política se desarrolló siempre en las filas del republicanismo de izquierdas. Era miembro del Partido Republicano Radical Socialista, de cuya agrupación local en Azagra, fundada el 29 de abril de 1931, fue presidente. Posteriormente se integró en Izquierda Republicana, cuando así lo decidió el PRRS, cuya sede local se convirtió en la IR el 25 de mayo de 1934. Tras el advenimiento de la Segunda República, accedió al Ayuntamiento de Azagra, en el que se mantuvo durante toda la etapa republicana, a excepción del periodo de suspensión dictado tras la Revolución del 34. El 30 de abril de 1931, el gobernador civil nombró una comisión gestora compuesta por Constantino Cerdán y Salustiano Luri para presidir el Ayuntamiento de Azagra. En tanto, se repetían los comicios del 12 de abril, que habían quedado anulados tras la rotura de varias urnas por parte de elementos izquierdistas. Tras las nuevas elecciones municipales celebradas el 31 de mayo, Cerdán continuó en el ayuntamiento, esta vez con refrendo popular y con el cargo del primer teniente de alcalde. El 30 de marzo de 1932 accedió a la alcaldía tras la dimisión del socialista Francisco Castro Berisa. Su posición al frente del ayuntamiento distaba de ser cómoda, ya que la mayoría la ostentaban los ediles socialistas, con los que solo coincidía parcialmente, y en el otro extremo se encontraban los concejales del Partido Republicano Radical, que representaban el sector más derechista del ayuntamiento y que ejercieron una oposición casi sistemática a la mayoría del izquierdista. Pese a todo, Cerdán contaba con un indiscutible prestigio que le valió representar al Ayuntamiento de Azagra en sus gestiones más importantes, como la representación de Azagra en la Asamblea de Ayuntamientos Vasco-Navarros el 19 de junio de 1932, para la discusión y aprobación del Estatuto. La generalizada preocupación social del Ayuntamiento azagrés, respaldada en ocasiones por la minoría radical, caracterizó la gestión de Cerdán al frente de la alcaldía. Durante su mandato, cabe destacar la construcción de las defensas del Ebro y la instalación del agua corriente en la localidad. Aunque intentó dimitir el 28 de junio de 1933, dimisión que no fue aceptada por el ayuntamiento, permaneció hasta su destitución junto con el resto de la corporación el 31 de octubre de 1934. Respuesta gubernamental a la intentona revolucionaria. El 11 de enero del 36 fue restituido el ayuntamiento con Cerdán a la cabeza, aunque en febrero de 1936 Francisco Castro volvió a la alcaldía, en la que se mantendría hasta el golpe de Estado de julio, que terminaría con su vida. Siendo alcalde, tuvo un encontronazo con Santos Begiristain, que era el sacerdote de Azagra. Según Santos, Constantino le dice que le obligó a tapar a la Virgen del Olmo en la bajada de fiestas, pero Constantino demostró que eso no era cierto, con una de las cartas que le envió diciéndole que lo que él quería era que fuera una ceremonia sin aspamientos y algo humilde. Constantino, siendo preso, se mandaba cartas con su familia, y en las que cuenta que él se encontraba bien y que mandaba a sus hijos y a unos sobrinos huérfanos de padres que también fueron fusilados y que los cuidaba la mujer. Entonces, este les mandaba a las huertas que tenían a que midieran, sumasen, multiplicaran y demás. Vaya, lo que aprendían en el colegio para que tendrían los días entretenidos ante la ausencia de su padre. Lo llevaron preso de casa de su madre simplemente por pensar diferente. A la salida lo estaban esperando para matarlo, pero se opusieron a ello alegando que primero debía ser juzgado. Estuvo preso en el fuerte de San Cristóbal casi un año. Cuando salió el juicio le dieron la carta de libertad, falsa libertad, que les daban sabiendo ya su desenlace. Y así fue. Lo mataron en un coche que fue visto por un azagrés. Se lo llevaron y hasta el día de hoy, como otros muchos, sin saber dónde se encuentran.
Francisco Castro Berisa. Francisco lo habían detenido porque era socialista. Delito más que suficiente para ser condenado a muerte en aquellos meses azorosos de la guerra civil. Trabajaba de herrero en Azagra. Estaba casado con Serafina Compañer y era padre de 5 hijos: Pilar, Conchi, Francisco, Piedad y Joaquín. En octubre de 2003, cuando ya habían pasado más de 60 años desde la ejecución, los 4 hijos de Francisco Castro, que aún vivían, se reunieron para ordenar los recuerdos que guardaba de su padre. Todos hablaban de él con cariño y orgullo. Era de izquierdas, socialista y luchaba por la igualdad y la democracia, señalaba Conchi. Leía mucho, en casa había montones de libros, se preocupaba por todos, especialmente por los pobres. Había hecho grandes mejoras del pueblo. El 1 de mayo de 1936 habló en la plaza a toda la gente que se había reunido con motivo del Día del Trabajo. Su hermano Francisco le revelaba las explicaciones. Mi padre trabajaba en la fragua, tenía 2 empleados. Ellos fueron los 2 primeros trabajadores de toda Navarra que tuvieron jornada de 8 horas. Con semejantes credenciales, su futuro se antojaba inquietante, tras el rumbo que tomaron los acontecimientos después del 18 de julio del 36. En 1936, cuando estalló la contienda, Pilar, la hija mayor de Francisco Castro, tenía 11 años, suficientes para intuir la gravedad de lo que ocurría en casa del día 17 de julio. El país estaba ya asomado al precipicio de la guerra, y una pareja de la Guardia Civil se presentó por la tarde en el domicilio de Castro Compañía. Tenemos orden de detenerle, pero no lo vamos a hacer, explicaron los agentes a Francisco. Y añadieron, un consejo breve y contundente: huya. El alcalde de Azagra agradeció la visita, pero no consideró necesario darse a la fuga. Cambió de idea al día siguiente, cuando empezaron a extenderse las primeras noticias de una despedida paterna con sorprendente nitidez. Nos reunió en un cuarto a los 5, a mi madre y a los abuelos, y nos fue dando un beso a cada uno. A mi madre le dijo: Serafina, cuídanos bien a todos, que esto durará poco. Y así fue. Muchos días por la noche, 2 guardias civiles se llevaban a Serafina Compañer al ayuntamiento de Calahorra y le preguntaban sobre el paradero de su marido. Un día, harta ya de aquellos interrogatorios, trató de zanjar la cuestión. Tengo 5 hijos pequeños. Si quieren, vienen al arrabal, que es donde vivimos, y nos matan a todos. Pero no les voy a decir nada. A Francisco Castro le habían propuesto la posibilidad de confesarse, pero la rechazó. En cambio, tomó entre las manos un crucifijo que le ofrecieron y se quedó mirándolo unos segundos. Voy a morir como él, por la humanidad. A continuación, muy tranquilo, dirigió unas palabras a los soldados que formaban el piquete. Les dijo que hicieran bien su trabajo. Si hay un ser supremo, le pediré que os perdone. Se despidió. Todos quedaron muy afectados, también el oficial. La noticia del fusilamiento llegó a Calahorra, casi a la vez que las 2 cartas de Francisco Castro escribió en su última madrugada. Las misivas las echó al correo el capellán de la cárcel, que había tratado amistad con él y que también puso unas líneas a la viuda. No ha querido confesarse ni comulgar, pero no se preocupe, que ha muerto con la conciencia muy tranquila, le consolaba. El alcalde, apenas un par de horas antes, tuvo fuerzas para poder despedirse de sus hijos y de su mujer, en 2 cartas, las primeras a sus hijos y seguidamente citaremos la de su esposa. Hoy nos acompaña Pilar, la hija del alcalde, de la que tengo una historia muy curiosa y destino un tanto caprichoso. Pilar sufría algunos problemas severos de columna y como en Calahorra no mejoraba, la familia decidió enviarla al sanatorio de Pedrosa, en Santander. Era 1952 y ella tenía 27 años. La joven optó por hacer el viaje en tren y se llevó consigo un libro para amortiguar la duración del trayecto. Cuando el tren se encontraba detenido en la estación de Miranda de Ebro, subieron a su vagón 2 policías y empezaron a pedir la documentación a los pasajeros.
Pilar Castro preparó su DNI y lo colocó en la página del libro donde había interrumpido la lectura. Todo estaba en regla, aunque el recuerdo de su padre y la atormentada historia de la familia le provocaron un escalofrío de inquietud. Cuando los agentes llegaron a su compartimento, fue a sacar el carnet donde lo había dejado, pero no estaba. Dedujo que se le habría caído en alguna rendija del asiento y se puso a buscarlo, mientras los recelos de los policías y su nerviosismo crecían a la vez. No lo encontraba. Explicó lo que había ocurrido, pero los guardias no le creían. Pilar fue alterándose más y más, mientras seguía revolviendo sus cosas. Ni siquiera reparó en la presencia de un jesuita, con sotana, que había estado rezando el breviario por el pasillo del vagón, y que se detuvo silenciosamente junto al grupo para ver cómo terminaba el episodio. ¿Cómo te llamas?, le preguntó uno de los agentes. Pilar Castro, dijo ella. Quizá para aliviar la tensión. El jesuita terció entonces en el diálogo. ¿No serás de Azagrá?, se interesó. Sí, contestó la joven. ¿Tenías algo que ver con Francisco Castro?, quiso saber el religioso. Era mi padre, confesó ella. El sacerdote se dirigió entonces a los policías. No se preocupen, que yo respondo de la chica. Los agentes se apearon, en el tren reanudó la marcha y el jesuita se sentó junto a la desconcertada joven. No te puedes ni imaginar quién soy yo, se presentó. Pues no, respondió Pilar. Yo soy uno de los que fusiló a tu padre. Y antes de que la mujer reaccionara, añadió, espera, que te lo cuento todo. El religioso relató entonces cómo el estallido de la guerra civil le había sorprendido estudiando medicina, cómo había sido movilizado y cómo había terminado el soldado en Pamplona, donde el 1 de febrero de 1937 le obligaron a formar parte de un pelotón de fusilamiento en la Ciudadela. Lo que le contó que aquella madrugada coincidía perfectamente con lo que ya sabía, que se quitó la venda que le cubría los ojos, que dirigió unas palabras a sus verdugos y que estos, muy conmovidos, dispararon al aire cuando el oficial gritó la orden. El religioso había tomado la mano de Pilar Castro y la retenía entre las suyas, mientras aquella crisis surgió la decisión de ingresar en la Compañía de Jesús. Ahora voy a Bilbao para tomar allí un avión a la India, donde trabajaré como misionero. Terminó su historia. Pilar le despidió con emoción y nunca volvió a tener noticias de él ni recordaba su nombre. Estas dos son las cartas que horas antes dejó Francisco, una a sus hijos y otra a la esposa. Adiós, hijos míos. Tened presente que vuestro padre no muere ni por robar ni por matar. Esto es lo último. Lo quieren matar por un ideal y por el cual muero gustoso. No le traicionéis jamás. Pero a pesar de eso no guardéis rencor ni venganza a nadie. Mi signo estaba trazado así. Quered mucho a vuestra madre y sed buenos con ella, ya que no le queda otro cariño que el vuestro. Yo no os olvidaré hasta que caiga sin vida en el suelo de la vuelta del castillo. Querida esposa, me despido de ti en esta última hora quizá feliz y al mismo tiempo la más completa de toda mi vida. Ten presente que jamás te he olvidado nunca. Siempre he pensado en hacerte feliz a ti y a nuestros hijos dentro de la moralidad y la honradez. Los más felices de todos. Para cuando recibas esta, ya habré dejado de existir. Pero mi muerte, que no sea jamás objeto de odio, rencor ni venganza. Educa a nuestros hijos e incúlcales en el alma el amor y la benevolencia para con todos y tú al mismo tiempo procura tener ánimo suficiente para soportar este dolor. Le das a tu madre y al abuelo un abrazo y a vuestros hijos muchos besos y a ti no sé qué más decirte. Recibe todo un amor y cariño de este que no te olvida ni en la eternidad. Ahora también, además de estos 3 cargos políticos que son los que fueron fusilados, también tenemos otros que formaron parte de aquel ayuntamiento.
Gregorio Alonso Prado. Francisco Cuesta Urcelay, que este fue uno de los médicos que no tuvo descendencia, por lo que no se encuentra nadie hoy aquí presente. Luis Díaz Ursúa. Julio Íñigo Gurrea. Alfonso Íñigo Regaira. Pablo Luri Subirán. Julio Martínez Berisa. Fructuoso Moreno Milla. Julio Moreno Moreno. Julio Salvador Parra. Victoriano Salvador Pejenaute. Y ahora pasamos a nombrar a todos los que, según el Gobierno de Navarra, tenemos aquí como fusilados en Azagra. Amancio Alonso Prado, Francisca Alonso Prado, Gregorio Alonso Prado, Esteban Amatria Osés, Fructuoso Luri Barricarte, Fermín Bayona Los Santos, Ángel Berisa Pajares, Félix Cáseda Luri, Francisco Castro Berisa, Constantino Cerdán Sánchez, Santiago Cordón Martínez, Silverio Cordón Martínez, Ángel Corroza Pajares, Francisco Cuesta Urcelay, Luis Díaz Ursúa, Viviano Falces Muro, Esteban Gurrea Osés, Gregorio Hernández Luri, Alfonso Íñigo Arbeloa, Julio Íñigo Gurrea, Alfonso Íñigo Regaira, Macario Lafraya Malo, Miguel León Sánchez, Emiliano León Terés, Andrés Lorente Los Santos, Antonio Losa, Félix Los Santos, Filemón Los Santos, Salustiano Luri Aldea, Luis Luri Amatria, Basilio Luri Subirán, Delfín Luri Subirán, Máximo Luri Subirán, Pablo Luri Subirán, Cirilo Luri Uribe, Luis Luri Uribe, Julio Martínez Berisa, Pedro Martínez Jiménez, Antonio Martínez Miranda, Emilio Martínez Prado, Miguel Martínez Sobejano, Clemente Medina Martínez, Román Medrano Balmaseda, Augusto Moreno Íñigo, Enrique Moreno Luri. Fructuoso Moreno Milla, Julio Moreno Moreno, Emilio Moreno Íñigo, Gregorio Muro Luri, Emilio Muro Martínez, José María Navarro García, Emiliano Navarro Los Santos, Santiago Pascual Ezquerro. Patrocinio Pastor Berisa, Rufina Pérez Castillo, Jonás Pérez Medrano, Félix Pérez Zudaire, Ciriaco Salvador Botaz, Jesús Salvador Parra, Julio Salvador Parra, Miguel Salvador Parra, Victoriano Salvador Pejenaute, Félix Serrano Martínez, Julio Sola, Andrés Urió Iguzquiza, Pelayo Urió Iguzquiza, Eduardo Zudaire Regaira y Andrés Zudaire Zudaire.
nieta de Julio Martínez, María José Martínez de Elisa, quiere leer una carta en recuerdo tuyo. José, soy hija de Julio Martínez de Elisa y también de Pelayo Río. ¿Cuántas veces me contaba mi padre, José Luis, que iba a la cárcel a llevarle comida a su padre? Y llegó un día en que le dijeron, no vuelvas, ya lo han matado. Los dejaron solos, 4 hermanos, Juan y Julio, Antonio y José Luis, con su madre, Gloria, en este pueblo llamado La Albañila. Una madre que, como tantas madres, tuvieron el coraje de salir adelante, como muchas mujeres, que fueron las verdaderas heroínas de esto, porque además de quedarse viudas y sin nada, tuvieron que soportar los paseos, las intimidaciones, los aceites de ricino, las miradas. En mi casa siempre se contó, siempre, porque también mataron al padre de mi madre. Aún recuerdo ese día que mi padre me contaba que fueron a los caídos a recuperarlos, a traerlos a donde nunca tenían que haber salido, a su casa, a su pueblo. Qué orgulloso se sentía. Quiero felicitar a un ayuntamiento valiente que los homenajeó cuando no era tan fácil hacerlo. Por todo esto, quiero dar las gracias en este acto y a esta placa que los recordará a todos. Homenaje que las dignifica, que las pone en su sitio, que nosotros como familiares y después de tantos años podemos decir bien alto que no eran delincuentes, que no eran instigadores, que no eran nada, que los sacaron de sus casas por la noche, que los asesinaron, no se murieron, los asesinaron impunemente por un régimen fascista y atroz. Y quiero terminar diciendo, los mataron, pero no pensaron que los muertos tenían vivos y los vivos tenemos memoria. Gracias. Ya que estamos aquí en familia, Martín, que es el representante bueno, es compañero del partido y es el representante de memoria histórica en el gobierno de Navarra, junto con el director general. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues os rogaría a los 3 cargos, Pilar, María Elena, Javi, bien, que os acerquéis aquí las 3 y entre todos los 3 nos ayudamos. Pero que el símbolo de los 3 sea el de todos. Hay que agarrar aquí, Javier. ¿Vale? Repitamos. Venga. Nos sentimos como representantes de todos, con el deber cumplido. Era una deuda que teníamos con ellos que viene demasiado tarde, pero bueno, pues gracias a Dios está. Entonces, ya lo habéis leído, al final están los 3 que fueron cargos electos, y a todos los trabajadores del ayuntamiento muertos por permanecer leales a la Segunda República Española. Zaga, 21 de octubre de 2017. Tarde, pero bueno, todo llega. Antes de que empiece, me dice Natalia que esta jota se hace expresamente para hoy. Y ella me dice, luego la va a cantar. Solo quiero que me digan que yo no pido favores, donde enterraron mi amor para llevarle unas flores. Y ahora lo va a cantar ella mejor que yo lo he leído. Favores
para llevarle unas flores. Solo quiero que me diga ¡opa! He visto una calavera con una mancha en la frente. Es la mancha de la honra. No la borra ni la muerte. No la borra ni la muerte. He visto una calavera Todos lo hemos hecho juntos los días y las horas que hemos pasado para poder preparar el acto y muchas gracias también a la Secretaría del Partido por haber venido. Ahora también se veía que vamos a ir al cementerio a colocar un ramo de flores allí en el panteón que tenemos de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos. Con la bici llegó la primera. Sí, se va comiendo. Tomás, ¿cómo se nota la experiencia de la brigada? ¿Y se lo vas a poner ahí en medio? Sí, lo voy a poner, sí, sí. Ah, puta. Sí, vamos. Está mojado, ¿no? Sí. Ya se secará. No sé si ahora estando mojado agarrará un poco. Tampoco no tendría que faltar ya. ¿Cómo están en nuestros cementerios? ¡Más! Dios, qué pena. Vale. Venga, va, Juan. A ver si puedes cogerme por ahí. A ver, María. ¿Vas a poner algo? Sí, María José Valento. ¿Te gusta más así? Se habían cortado las ramas, pero como eran tan inteligentes, empezaron a reír. Y aquí estamos. A no olvidar ni perdonar. Así es. Pues que no tenemos remedio ya. Hemos cortado tantos árboles. José, dejaron a Ya para finalizar la mañana de hoy, primero agradecer a todos, que seguiremos recordándolos a todos como se merecen y como decía Pilar, cortaron las ramas pero no las raíces y aquí estamos todos. A no olvidar ni perdonar. Guardaremos un minuto de silencio por todos ellos y muchas gracias por venir. Dios, qué tranquilos han vivido los cabrones que los mataron. Me cago en Dios.